Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, tengo el honor de cerrar el día de hoy con esta charla de Windows Tactical Owners, pero antes que nada quisiera agradecer a todos los organizadores de CoronaCon. Ha sido todo un privilegio hacer parte de esta conferencia. Y antes que nada, pues quiero agradecer la ayuda de todos ustedes y la participación. Espero que esta charla pues la disfruten bastante. Antes de continuar, pues me gustaría invitarlos a hacer una donación a la Cruz Roja Colombiana. Obviamente el propósito de esta CoronaCon es recolectar recursos para combatir pues este virus que nos está afectando a todos. Entonces, los invito a esto y un orgullo hacer parte aquí de Colombia en este evento. Me presento, yo soy Sebastián Castro. En este momento trabajo como Security Researcher para una firma en Estados Unidos. Llevo más o menos trabajando en temas de seguridad informática desde hace ya casi 7 años. Me he enfocado bastante en temas de red teaming, ethical hacking, pen testing y investigación de vulnerabilidades. He tenido el honor de presentar algunas de mis investigaciones en conferencias internacionales como Black Hat, DerbyCon y SecTi. Y este año tuve el honor de publicar con la editorial Oxford, que ustedes muy bien conocen, el libro de Hacking Avanzado en el Red Team con Empire, que propone distintos TTPs asociados a ejercicios de red team, utilizando, digamos, la herramienta Empire, que seguramente es muy conocida por ustedes. Un pequeño disclaimer es que esta charla, si llego a emitir alguna opinión, ninguna de ellas está relacionada con mi empleador, y los temas aquí discutidos no tienen relación con las labores que estoy haciendo con mi empleador en este momento. Para entrar en este detalle, ¿en qué nos vamos a enfocar en esta charla? Principalmente, digamos que si bien la charla va a tener un enfoque bastante ofensivo, las herramientas que vamos a evaluar y a estudiar nos van a permitir también digamos, en personas enfocadas en el red team, van a permitirles como mejorar sus capacidades para, digamos, mantenerse sigiloso en una organización cuando estén haciendo los ejercicios. Y para las personas que están en el lado defensivo, en el blue team, van a encontrar maneras de, digamos, determinar este tipo de vectores cuando estén haciendo análisis o haciendo un threat hunting en sus organizaciones. Entonces, partiendo de esto, nos vamos a enfocar principalmente en redes que involucran Active Directory y, digamos, sistemas Windows como activos organizacionales. Algunos de ustedes conocen la matriz Mitre, que está digamos, es construida por la comunidad. Y esta matriz ATT&CK lo que hace es recopilar una gran cantidad de vectores, de tácticas, técnicas y procedimientos asociados al hacking, digamos, corporativo. Y algunas de ellas, digamos, si bien son bastantes categorías, yo resumí estas como las que podrían, digamos, comprender todos los tipos de vectores que se van a manejar. Y en este momento, pues vamos a enfocarnos en reconocimiento. Un compromiso inicial podría ser movimiento lateral, escala de privilegios y persistencia. Cuando estamos haciendo ejercicios de red teaming, usualmente este tipo de cosas se repiten constantemente. Pero en esta charla en particular vamos a entrar en detalle en tres tipos de, digamos, tres categorías de ataques. Uno sería un vector de reconocimiento, un tema de movimiento lateral y un tema de persistencia en estos ambientes. Partamos del reconocimiento. Cuando nosotros establecemos una conexión directamente sobre la red organizacional, ya sea a través de una shell que, digamos, tenga acceso desde afuera y logramos, digamos, pivotear hasta dentro de la red organizacional, o si nos conectamos directamente por un punto cableado, por ejemplo, a la red organizacional, usualmente lo que se hace en reconocimiento es que sin usuario de dominio, lo que usualmente hacemos, los que hacemos ejercicios de red teaming es nmap más no poder. Si son familiarizados con las herramientas de hacking de Windows como CrackMapExec, lo que hacemos es intentar como enumerar qué máquinas con el puerto 445 están abiertas en nuestro segmento. Activamos un responder o un invade y mandamos esos hashes que capturamos con el challenge a cracking o intentamos hacer algo como un NTLM relay
O, por ejemplo, hacemos algo como un password spraying por el protocolo SMB. Otra cosa que hacemos cuando tenemos, por ejemplo, usuario de dominio es, listo, intentamos buscar herramientas que nos permitan determinar en qué máquinas somos administradores locales y lo que hacemos, por ejemplo, es Mimikatz o Procdon para más no poder, en donde tengamos local admin access para poder encontrar credenciales que nos puedan servir dentro del directorio activo. Utilizamos otras herramientas como Kragmavexic, Bloodhound o Find Local Admin de PowerView, que obviamente son herramientas muy útiles. Hacemos una enumeración de recursos compartidos, por ejemplo, basados en el contexto de seguridad que en este momento tenemos o en el momento en el que estamos haciendo el ejercicio tenemos. Y buscamos, por ejemplo, temas de redundancia de contraseñas. En reconocimiento son un resumen de las tácticas que se suelen hacer. Sin embargo, ponemos un fail. ¿Por qué? Porque este tipo de tácticas, si bien son útiles, suelen dejar mucho más rastro de lo que nosotros pensamos. Entonces, no quiero decir que estas tácticas, digamos, de reconocimiento no sean útiles, sino que podemos hacer algo antes que puede proporcionarnos mucha información y mantenernos más sigilosos dentro de la organización, hacer un ataque muchísimo más táctico. Y entonces aquí entra algo que podría ser para algunos que ya conozcan esta herramienta como, digamos, contradictorio tal vez, porque para los que la conocen, Snort es una herramienta, digamos, principalmente orientada a IDS y IPS, a prevención y detección de intrusos. Y entonces esto es una herramienta que está más que todo enfocada a temas para el Blue Team y para threat hunting y análisis de amenazas y detección de, digamos, heurísticas que podrían determinar que hay algún atacante en nuestra organización. Entonces la duda es como, bueno, ¿yo cómo puedo involucrar una herramienta que es de Blue Teaming a mis operaciones de Red Teaming? Si esto es eh, una herramienta defensiva. Entonces, esto es un IDS, un IPS open source. Lo interesante es que es multiplataforma y altamente configurable. Lo que permite es hacer un análisis en tiempo real de tráfico. Y lo interesante también es que el logo es un marrano, es un apunte eh, que siempre me ha parecido gracioso cuando lo hago con los clientes. Lo que hacemos aquí, al involucrar el tema del Snort en el red teaming, es que podemos pescar cosas que no podríamos, o sea, que podríamos determinar con otros ataques más activos sin necesidad de dejar, digamos, un rastro muy notorio digamos, en los logs o en las herramientas que tenga la organización que estemos atacando. ¿Cómo se hace esto? Digamos que este ejercicio yo lo descubrí instalando una Raspberry Pi aquí en la Wi-Fi de mi casa y lo que intenté hacer fue como, bueno, monitoreemos el tráfico aquí en la red que tengo acá y con un laboratorio directorio activo que tengo aquí montado empecé a hacer ese tipo de pruebas con algunos IDS y algunas cosas y también lo probé con algunos clientes en mis ejercicios de red teaming. Entonces, algo que se puede obtener al configurar correctamente Snort, que es una herramienta defensiva, es, por ejemplo, establecemos eh, una configuración que nos permita, digamos, monitorear las máquinas atacantes, como por ejemplo, no sé, puede ser una máquina virtual o simplemente un host si se tiene configurado de tal manera que esté nateado, por ejemplo. Y lo que se puede obtener, por ejemplo, es que impresoras, eh, hay impresoras que están mal configuradas y usualmente hacen un broadcasting digamos, en búsqueda de máquinas que estén adyacentes en el segmento de red que están ellas vinculadas. Podemos encontrar incluso controladores de dominio. Algunas consolas de antivirus IDS, SIEM e IPS hacen ese broadcasting constante y únicamente lo que hacemos nosotros es escuchar. En este momento lo que haríamos es, con Snort, escuchamos el tráfico que podría estar dirigiéndose hacia nosotros y con esto podemos enumerar todo este tipo de cosas, consolas de antivirus, incluso segmentos de red, que ya, digamos, eso nos ayuda a orientar mucho mejor los ataques que vayamos a hacer más adelante. Y algo que puede pasar es, por ejemplo, algún admin curioso. Supongamos que hay una persona del Blue Team que está encargada de hacer el monitoreo, o hay un SOC, o hay una persona que está encargada de hacer un threat hunting. Y lo primero que puedo hacer, por ejemplo, es intentar escanear nuestra máquina. Ya con un Snort correctamente configurado, lo que podemos hacer es determinar esa máquina atacante para, digamos, acceder a la máquina de la persona que está intentando defender su red de nosotros y obviamente, digamos, hackearle, acceder a esa máquina y seguramente en esa máquina habrá información muy interesante que nos puede servir para ataques posteriores.
como es una configuración bastante breve, entonces aquí lo que puse es un cheat sheet, una lista, digamos, de cómo se puede configurar esto. Es muy sencillo, lo que se hace aquí es que se crea un archivo de configuración personalizado. Usualmente lo que yo, pues suelo hacer es crear un archivo de configuración personalizado para cada cliente, por ejemplo, o para cada, sí, cada organización que esté haciendo el ataque. En el archivo de configuración se establece la variable según la IP que obviamente nos asigne cuando establezcamos la conexión, eh, y monitoreamos, digamos, el tráfico hacia esa máquina. Establecemos un archivo de reglas según, digamos, el tipo de tráfico que queramos monitorear que se está dirigiendo hacia nuestra máquina. Utilizamos un listado de reglas. Hay bastantes en Internet, pero lo que yo recomiendo es hacer unas propias. ¿Por qué? Porque si bien Snort puede ser útil en este tipo de ejercicios, obviamente las reglas que uno encuentra por Internet monitorean todo tipo de tráfico enfocado al tema defensivo. Nosotros, lo que yo recomiendo es tener un archivo de configuración, digamos, orientado en monitorear el tráfico que nos puede terminar favoreciendo nuestros ejercicios de red teaming, y en vez de, digamos, utilizar uno que esté descargado de Internet. Y aquí lo que hacemos es enumerar, digamos, pasivamente. Este es el comando con el que se ejecuta el monitoreo. Y esto lo que hace es que genera una consola y va generando un log de las conexiones que estén asociadas a, a nuestra máquina o máquinas atacantes. Esta es un ejemplo de regla. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta es una regla que va a notificar todas las máquinas que se intenten comunicar a través del protocolo ICMP, o sea, un ping hacia mi máquina, que es algo que muchos, digamos, administradores hacen para determinar si hay una máquina, por ejemplo, que está haciendo algo extraño. Se hace usualmente es, por ejemplo, se manda un ping y si se mira si se tiene conectividad con esa máquina, se mira si está activa, y ya después hay administradores que, según el expertise, ejecutan pues otras herramientas adicionales. Esta regla lo que va a hacer es notificarnos, por ejemplo, si alguien nos está haciendo un ping. Es un ejemplo, pero también esto puede involucrar otros protocolos como TCP, UDP, etc. Es por convención, a cada regla se le asigna un SID. Por convención es superior a 9.999. Bueno, se establece el protocolo, y algo que es importante tener en cuenta es que cuando se reciben demasiados mensajes, el lock es inmanejable. Entonces, esto nos va por ejemplo, si nosotros configuramos para que detectemos un escaneo de puertos en nuestra máquina, que puede estar haciendo un administrador, obviamente el log se va a volver gigantesco y se vuelve manejable. Entonces, la recomendación aquí es modificar el archivo threshold.conf, y lo que hace uno es que uno establece un filtro de eventos. Y aquí, por ejemplo, lo que se hace es que con la configuración que está en la parte de abajo, podemos, digamos, todas los paquetes o las alertas que se generen en el log, en un minuto se van a reportar como una sola. Entonces, esto obviamente nos va a reducir el espacio digamos, de almacenamiento en nuestra máquina atacante. Como les decía, entonces, ¿qué se puede hacer con lo que se obtenga? Se puede hacer una numeración de red, segmentos de servidores, workstations. Podemos saber, bueno, por ejemplo, listo, si recibimos un mensaje que se obtenga de la consola de antivirus o de un IDS, ya podemos, de la IP que lo recibamos, determinar el segmento en el que se encuentran este tipo de soluciones o algo así. Eh, Soluciones obviamente de Blue Team, controladores de dominio, lo que les comentaba, impresoras posiblemente mal configuradas, máquinas de administradores curiosos que usualmente contienen información bastante interesante. Y con este tipo de cosas ya podemos hacer otros ataques direccionados como NTL Relays o Password Spraying. Y aquí, ya después de tener esta información, ya podemos intentar utilizar otras herramientas como, por ejemplo, CrapMapExec, eh, y otras herramientas que nos permitan hacer este tipo de ataques. ¿Listo? En reconocimiento con usuario, cuando ya tenemos un acceso, digamos, inicial y un usuario de dominio que nos permita hacer consultas sobre el catálogo global del directorio activo, podemos enumerar muchísima información, eh, y hay muchas herramientas que hacen esto automatizado. Existe, por ejemplo, Bloodhound, que es una implementación bastante intuitiva de mayormente Power BI.
Sin embargo, ¿qué sucede? Digamos que PowerView, Bloodhound y Pincastle, que también son herramientas bastante útiles en este tipo de ejercicios, son detectadas por algunos IDS y algunas soluciones endpoints. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué pasa? Bien, podemos obtener la información, pero podemos ser fácilmente detectados y nuestros ejercicios no serían tan tácticos como quisiéramos. Sin embargo, hay un módulo para administración de directorio activo que se llama AD Module, que tal vez algunos de ustedes lo conocen. Esto viene instalado por defecto en la consola de administración remota, en Remote Server Administration Tool, el RSAT. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto, digamos, cuando uno lo va a instalar, por ejemplo, si estamos en una máquina, tenemos acceso o una shell en alguna máquina, por ejemplo, una workstation de algún administrador, obviamente instalar este tipo de herramientas, si no están instaladas, es muy ruidoso. Sin embargo, hay una solución que permite importar este tipo de soluciones directamente en memoria. Entonces, lo único que hacemos es establecer una sesión de PowerShell, una consola, y de ella cargamos los dos módulos necesarios, que sería la DLL encargada de, digamos, importar las funciones que hacen las consultas contra el directorio activo, y se importa el módulo que contiene como tal los CMDLETs que harían las consultas contra el directorio activo. ¿Qué se puede enumerar con esta información? Les recuerdo, ya con un usuario de dominio, sin importar los privilegios, o sea, el que menos privilegios tenga, toda esta información se puede obtener de allí. Se puede obtener, bueno, la información propiamente del dominio con el comando get add domain. Se pueden obtener los controladores de dominio eh, a través del comando get add domain controller. Se puede obtener una lista de usuarios como get add user con el comando get add user, y con esto se puede determinar en ambientes mucho más hostiles para atacantes, es decir, más seguros para el equipo de Blue Team y para la organización en general, usuarios honeypot o decoys que se utilizan, por ejemplo, para determinar si hay un ataque. Entonces, lo que usualmente se hace es que se crean usuarios que pueden ser como fáciles de capturar por un atacante, pero pues que nadie usa, y ya un administrador sabe que si alguna persona llega a ingresar con esas credenciales o con eso, es un atacante. Entonces, este tipo de numeración nos permite determinar con algunas propiedades del objeto, de los objetos asociados a cada usuario. Bueno, el objeto asociado a cada usuario, eh, basado en estas propiedades, por ejemplo, si no tiene ningún intento fallido de autenticación, si nunca se ha autenticado, si tiene, digamos, si no está logueado, hace cuánto se creó. Toda esta información nos puede ser útil para evitar caer, digamos, en las garras de un administrador o de un threat hunter. Una lista de máquinas, por ejemplo, con el parámetro getAddComputer. Esto también pues, suele ser bastante útil para otros vectores más adelante. Y, por ejemplo, esta que es bastante útil, que es una lista de máquinas con sistemas operativos vulnerables. Usualmente lo que hacen muchas personas que hacen ejercicios de red teaming es, por ejemplo, mandan un crap exec, consultan al puerto 445 y obtienen de allí la versión del sistema operativo. Esto obviamente va dejando logs en las máquinas que se consulta. Sin embargo, esta descarga directamente del catálogo global del directorio activo es mucho más transparente, menos ruidosa, digamos, y lo que hace es que en este momento está filtrando todos los sistemas operativos, eh, digamos, todas las máquinas que tengan sistema operativo, en este caso Windows 2003, y obviamente pues esto nos permitiría ya definir una superficie de ataque a máquinas que posiblemente son vulnerables. Algunas listas de grupos importantes, por ejemplo, se puede listar el grupo de domain admins, eh, enterprise admin, dependiendo de lo que queramos obtener. Y, por ejemplo, con el get data group se pueden obtener incluso nombres se pueden hacer filtros con los nombres de grupos. Entonces uno puede establecer, por ejemplo, todos los grupos que tengan el nombre de admin en su identificador. Listo. En movimiento lateral hay otras tácticas, ya solamente implica tener un acceso previo, y se utilizan muchas herramientas como PSExec, hay veces que se utilizan Meterpreter, hay veces que se utilizan túneles SSH, incluso se utiliza el protocolo de escritorio remoto RDStop. Sin embargo, varias de estas soluciones pues suelen generar bastante ruido y obviamente alertas en el equipo defensivo.
Por ejemplo, PCX en algunas soluciones endpoint es detectado como algo posiblemente malicioso y obviamente esto genera alertas. Meterpreter, evidentemente. Túneles SSH también puede ser complicado y escritorio remoto también tiene unos monitoreos que pueden ser difíciles para el atacante. En este momento existe un protocolo que no todos conocen, pero ya ha tomado más fuerza, que es el tema de PowerShell Remoting, que es un protocolo que usualmente corre por el puerto 5985-5986, si va cifrado o no. Eh, y esto por defecto está, digamos, habilitado en servidores. Esto realmente lo que es digamos, un PCX stateful que permite eh, cargar muchísimas, digamos, módulos de PowerShell en memoria y administrar remotamente distintos servidores o máquinas dentro del sistema, obviamente con credenciales de dominio o con credenciales también de usuario local. Lo interesante es que por defecto viene activado en servidores como por ejemplo Windows Server 2012. De ahí en adelante ya viene por defecto. Eh, si las credenciales son administrativas, ya se obtiene una sesión con privilegios. Y algo interesante es que permite la ejecución de comandos en múltiples computadores remotos a través de CMLs como por ejemplo invoke command. Entonces, aquí lo que vamos a ver es un pequeño demo de cómo funciona esto. Entonces, yo tengo un laboratorio aquí montado en... Este es el laboratorio directorio activo que tengo aquí establecido. Puse esta PowerShell en rojo porque esta es la máquina atacante. En este momento estamos logueados en la máquina 023. Y hay una máquina que es un Windows Server. Está actualizado. Esta mañana se hizo la actualización. También está vinculado al dominio. Tiene la IP pues finalizada con el objeto 13. Y aquí, bueno, podemos ver que es un Windows Server 2019. Obviamente, pues digamos, ya tenemos un acceso administrativo sobre esta máquina. Y aquí vemos pues los usuarios que están aquí autenticados, lo que va a permitir Windows Remoting y que, digamos, este demo nos va a servir para el demo que vamos a hacer más adelante, es acceder, digamos, sobre la máquina de Windows Server con los privilegios que tengamos, con las credenciales que ya tenemos. Entonces, lo interesante de Windows Remoting es que, bueno, almacenamos las credenciales en una variable, a través del parámetro getCredential, por ejemplo. Listo, establecemos una nueva sesión, puede ser, por ejemplo, le ponemos el nombre session y, por ejemplo, con el cmdlet ps session establecemos, por ejemplo, elección IP. Y aquí digamos que ya queda almacenada la sesión. Entonces uno puede ingresar a través de ps session y únicamente poniendo, por ejemplo, la variable session. Aquí entonces ya tenemos el acceso a la máquina. Aquí podemos ejecutar comandos como whoami. Bueno, ya es una consola, digamos, de administración. Perfecto, ahí está. Listo. Vamos a dejar esto aquí para el demo más adelante y continuamos. Ya más adelante vamos a indagar un poco más en este PowerShell Remoting. Y en persistencia, que es donde vamos a experimentar esto, lo que usualmente se hace cuando se ejecutan ejercicios de red teaming es, por ejemplo, si tenemos el objetivo de establecer persistencia en una máquina local, establecemos algo como el sticky keys, que es activando 5 chips y sustituirlo por un CMD, por ejemplo. Se crea un usuario de administración local. Se pueden utilizar, por ejemplo, si tareas programadas, DLL hijacking, dependiendo obviamente de qué tanto tiempo tenemos de encontrar una DLL que sea vulnerable a esto, o sea, una configuración de DLL. Se pueden utilizar, por ejemplo, drivers de LSA, SSS o suscripciones WMI. Y directamente contra dominio, lo que se establece es listo. Podemos capturar, por ejemplo, credenciales, hashes, por ejemplo, NTLM interesantes o
o para forjar, por ejemplo, un golden ticket, eh, obtener la información para forjar un silver ticket. Podemos utilizar ataques como skeleton key, o, por ejemplo, establecer un security support provider personalizado, o hacer modificaciones en las ACLs directamente sobre el controlador, que nos podrían, por ejemplo, permitir asignar permisos de replicación a algún usuario que puede que no haga parte del domain admin, del grupo de domain admins, por ejemplo, o un grupo privilegiado, pero podría, digamos, obtener desde el controlador de dominio, digamos, el hash de la cuenta de Kerberos para después forjar un golden ticket. Digamos que este tipo de ejercicios son, de tácticas de persistencia son bastante útiles, pero digamos que muchas de ellas son detectadas por muchas herramientas y ya muchos administradores también están muy conscientes de esto. Obviamente son muy útiles y son bastante interesantes. Sin embargo, digamos, en esta charla les quiero introducir otra que tal vez algunos no conozcan, que es un tema de persistencia, que es el array hijacking. Esto es un vector de persistencia que afecta a todos los sistemas operativos NT, incluido, o sea, desde XP. Eh, esta semana hice la prueba y todavía funcionan las últimas versiones de Windows 10 y Windows Server 2019. Y en resumen, lo que hace es secuestrar el identificador relativo o la red de cualquier usuario local existente en el computador víctima y se puede asignar a otro. Obviamente, este tipo de persistencia requiere privilegios administrativos y lo que va a permitir es, por ejemplo, mmm, asignar a una cuenta de la que ya tengamos credenciales. Por ejemplo, puede ser una cuenta normal que sea un usuario normal con credencial, con la password ya conocida. Le podemos asignar el identificador relativo de la cuenta administrador, a pesar de que la cuenta administrador 500, por ejemplo, esté deshabilitada, nos va a permitir hacer la autenticación. Entonces, lo que hace esto es que esto asigna los privilegios de la cuenta víctima a la cuenta atacante, aun si la cuenta objetiva está deshabilitada, como les comentaba. Permite autenticarse con credenciales de la cuenta atacante, es decir, nos podemos autenticar con la cuenta, por ejemplo, que aparentemente no tiene privilegios, pero vamos a obtener el acceso como la cuenta víctima. Y registra en el log todas las operaciones ejecutadas como la cuenta víctima, o sea, en este caso, si vamos a suplantar al administrador, todos los logs se registrarían como acciones hechas por el administrador, pero vamos a autenticarnos con la cuenta atacante. Entonces, digamos, esta es un vector de ataque que, digamos, patenté y expuse en Black Hat por primera vez hace ya un par de años, y la prueba de concepto que hice fue desarrollando un módulo de Metasploit que automatizaba este ataque, obviamente con una sesión de Meterpreter ya establecida contra la víctima. Sin embargo, como ya les decía, Meterpreter puede ser pues bastante útil en contextos que no tienen muchos controles, pero no es bastante detectado ya por muchas herramientas y muchos administradores por obvias razones. Entonces, lo que decidí fue implementar esta técnica de persistencia en PowerShell, que sería con el módulo Invoke Array Hijacking. Y lo que hace aquí es que es la implementación en PowerShell, entonces todo se va a ejecutar en memoria, pues a través del protocolo, por ejemplo, WinRM que acabamos de ver. Puede utilizar únicamente herramientas del sistema, y esto es algo que es bastante útil cuando se están haciendo ejercicios de red teaming, y es utilizar mayormente las herramientas provistas por Microsoft para, digamos, la administración de sus recursos. Siempre, para mantenerlo lo más táctico posible, lo ideal es utilizar herramientas propias de Microsoft en vez de herramientas, pues, de ataque, para mantenerlo lo más sigiloso posible. Y para automatizar, digamos, algunos ejercicios, lo que hice fue implementar los módulos que permiten importar este PowerShell a soluciones como, por ejemplo, CrackMapExec, e incluso Empire, y la herramienta de 11paths, iBombshell. Entonces, esto lo que va a hacer es, bueno, está integrado a distintos C2 que nos pueden ser pues bastante útiles en el momento de hacer los ejercicios de red teaming. Y algo muy interesante es que la prueba, cargué este script en VirusTotal la semana pasada, o hace 2 semanas ya,
y, digamos, ningún motor todavía lo detecta como algo malicioso. Entonces, obviamente, esto nos va a permitir ser muchísimo más tácticos cuando estemos haciendo los ejercicios, digamos, para comprometer la seguridad de la organización y mantener el acceso en ella. Para ver esto, entonces, lo que vamos a hacer aquí es un pequeño demo utilizando entonces WinRM. Entonces, tenemos aquí nuestra máquina. Entonces, lo que podemos hacer es que en esta ruta yo ya tengo la ready hijacking cargado, el módulo. Esta es nuestra máquina atacante y lo que vamos a hacer es, bueno, ingresamos de nuevo a la sesión para hacer una revisión muy breve de los usuarios que hay allí. Perdón. Aquí podemos ver que listo, los usuarios locales que tenemos son la cuenta administrador, la cuenta guest, algunas cuentas por defecto del servidor y la cuenta normal user. La que vamos a comprometer, la que vamos a utilizar como cuenta atacante es la cuenta normal user, que va a obtener los privilegios de la cuenta administrador. Entonces, si hacemos la revisión de los permisos normal user, vamos a ver que listo, únicamente hace parte del grupo de usuarios estándar locales. Entonces lo que vamos a hacer es establecer la contraseña al usuario normal user por una contraseña muy sencilla como password.1, por ejemplo. Listo. ¿Y qué vamos a intentar? Vamos a comprobar que en este momento este usuario no tiene ningún privilegio de autenticación extraño. Por ejemplo, lo que vamos a hacer es intentar ingresar al servidor a través de escritorio remoto. Veo que me dicen que lo de Virus Total lleva tiempo sin... están comentando aquí que si ya se sube Virus Total tardará mucho. También lo pensé, pero este script lo liberé ya hace un año, sí, un año, y ya alguien lo había cargado antes y ya se habían hecho, digamos, los análisis pues por parte de Virus Total, pero no se había detectado. Este es el momento en que lo volví a cargar, volví a correr el análisis y todavía no se había, pues, detectado. ¿Listo? Pero sí, es probable que después de haberlo cargado de nuevo, ahí sí, digamos, lo detecten y añadan la heurística en los distintos antivirus. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es intentar autenticarnos con la cuenta que acabamos de modificar, que es normal user. Y nos va a botar un error que dice la conexión ha sido negada porque obviamente la cuenta no tiene permiso para, digamos, acceso a través de RDP. Lo que vamos a hacer entonces es que utilizando WinRM y PowerShell Remoting, cargar en memoria el módulo de Invoke Already Hijacking, que es la solución en PowerShell del Already Hijacking. Y se puede, por ejemplo, desde nuestra sesión atacante, ya bueno, cargar en las máquinas que queramos hacer el ataque. Entonces, lo que les estaba comentando es que este tipo de cosas se puede hacer, por ejemplo, desde nuestra sesión de PowerShell, que ya lo tenemos cargado en memoria. Vamos a utilizar algo como invoke command y podemos establecer, por ejemplo, el script block, que es, digamos, la serie de instrucciones que queremos ejecutar. Puede ser, por ejemplo, invoke ready hijacking, que es el cmdlet que se utiliza, por ejemplo, user, y bueno, establecemos los otros parámetros. Y lo que podemos hacer, por ejemplo, es establecer algo en computer name y cargamos, por ejemplo, una lista de máquinas que tengamos, por ejemplo, en un txt. Entonces, por ejemplo, este tipo de comandos, ¿qué es lo que haría? Cargaría el módulo de array hijacking en cada uno de los computadores que se obtengan, eh, digamos, de la lista ips.txt y lo que haría es hacer la red hijacking. Lo que les comentaba es que puede ser, por ejemplo, con cuentas que sepamos que existen ya en todas las máquinas. Puede ser una cuenta que la organización haya decidido crear por defecto, por ejemplo, o una cuenta que en todos los Windows venga por defecto, que puede ser, por ejemplo, la cuenta invitado. Y lo que hacemos es, por ejemplo,
Así, cambiar el RID del identificador relativo de la cuenta invitado, asignárselo a la cuenta administrador. Podría ser algo que nos podría permitir establecer persistencia en muchísimas máquinas. Sin embargo, pues en este momento lo que vamos a hacer es, digamos, directamente importar el array hijacking sobre la sesión. Sería file path. Y este sería invoke array hijacking. Sí, estamos viendo lo que les comenté. Están diciendo que sí, obviamente requiere privilegios de administrador. Esto es una técnica ya de persistencia y obviamente requiere ya acceso dentro de la máquina. Entonces, si bien lo que se está proponiendo ahí el usuario Mandre VCN es crear, por ejemplo, un usuario local, nuestra idea es mantener lo más táctico nuestras operaciones posibles y no crear usuarios adicionales que puedan generar bastante ruido, ¿sí? Entonces, obviamente esto podría ser bastante funcional, pero este array de hijacking es muchísimo más, digamos, discreto y es más difícil de detectar para 300, por ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a importar en la sesión que ya tenemos este módulo de array hijacking, que lo que vamos a hacer es que vamos a entrar de nuevo a la sesión que ya a la que cargamos el módulo y aquí ya tenemos, por ejemplo, el autocomplete con el array hijacking, ya lo cargamos en memoria. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Ya vimos que el usuario normal user, que hace parte de, del grupo, digamos, de estándar de usuarios locales, no puede acceder a través de escritorio remoto y no hace parte de, del grupo administrador. Lo que voy a hacer, bueno, user, normal user, y lo vamos a dejar acá por si de pronto no lo vieran. Aquí está. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es que vamos a nuevamente ejecutar invoke ready hijacking. Vamos a establecer usuario como normal user, que es el cual queremos utilizar como cuenta atacante. Podemos, por ejemplo, si está deshabilitado, está el flag enable, pero pues en este momento ya sabemos que está habilitado. Vamos a poner el RID del usuario administrador, que por defecto es 500. Y incluso le podemos cambiar la contraseña. Podemos ponerle la misma que ya tenía, no hay ningún problema. Eh, creo que y aquí que se ejecutó, lo que vemos es que ya, primero, ¿qué es lo que hace? Él intenta, perdón, él lo que hace aquí es intentar clonar el access token del proceso lsass.exe, que todas las máquinas lo corren por defecto, clona el access token, se lo asigna a sí mismo al privilegio y con eso accede a donde se almacena este identificador relativo para modificarse. Entonces, aquí lo que dice es que por defecto el usuario, como es un usuario, digamos, creado, custom, se le asigna el identificador relativo 1000 y lo que se está haciendo es cambiárselo de 1000 a 500. ¿Listo? Entonces ustedes dirán, bueno, esto puede generar algún cambio inusual sobre el mismo usuario. Esto sería entonces, por ejemplo, net user, normal user. Y aquí lo que vemos es que el usuario todavía no ha registrado ningún cambio extraño. Eh, Todo sigue siendo parte del grupo de administradores que aparentemente no tiene acceso remoto. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer para comprobar nuestro acceso? Esta sesión de escritorio remoto ya está con la autenticación, digamos, con las credenciales del administrador, ¿sí? Entonces ya sabemos que esa es, digamos, la sesión de escritorio remoto que tiene habilitada el usuario administrador. Lo que vamos a hacer es crear una nueva sesión de escritorio remoto, pero esta vez vamos a utilizar las credenciales de normal user que acabamos de establecer. Para que la vean, perfecto.
establece la conexión y si se dan cuenta con qué privilegios accedió, accedimos propiamente a la sesión del administrador, a pesar de tener las credenciales, digamos, únicamente del usuario normal user. Este tipo de persistencia es de que nos blinda. Por ejemplo, si llegan a comprometer una máquina, por ejemplo, y los llegan a detectar, lo que usualmente hacen los administradores es que cambiar contraseñas y obviamente si se comprometió el usuario administrador, pues esas son las credenciales que se van a cambiar, bloquear accesos, un montón de cosas. Pero si, por ejemplo, ustedes llegan a establecer una persistencia con unas credenciales que saben que, por ejemplo, no van a cambiar porque es un usuario eh, que está creado por defecto, que aparentemente no tiene privilegios, lo que pueden hacer, por ejemplo, es esto, establecer el RID, por ejemplo, esta cuenta normal user que aparentemente no tiene nada eh, privilegiado y acceder con los privilegios de otra cuenta. No necesariamente tiene que ser administrador, pero obviamente para nosotros resulta muchísimo más interesante. Bueno, la pregunta es ¿qué usuario aparece como logueado? Me autentiqué como normal user, pero para Windows voy a estar autenticado como el usuario administrador. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que esto es un análisis que hice cuando, pues digamos, patenté esta herramienta, esta técnica, que hay una herramienta, hay un módulo del kernel que se llama el Security Reference Monitor que está encargado de generar el Primary Access Token, que es el token inicial con el que se van a, digamos, a derivar todos los permisos que va a tener el usuario en la sesión después de autenticarse correctamente. Lo que va a pasar aquí es que este Primary Access Token lo que hace es que se genera únicamente basado en el RID que se tiene almacenado en una parte muy específica, sí, digamos ignorando las credenciales que se estén utilizando. Entonces, si en esa parte llega a decir 500, ya automáticamente el Access Token que se va a generar, el Primary Access Token, que es el primero que se genera, va a contener y va, digamos, va a obtener los privilegios basándose en ese identificador relativo. ¿Sí? Eh, si están interesados en eso, también hay una charla que pues está más... hay varias charlas, la de Herbicon, por ejemplo, resume este tipo de detalles. Y en mi página web, pues en mi blog, ustedes pueden ver eso. Ahorita se los voy a compartir. Eh, y listo. Entonces, digamos que con esta táctica de persistencia, ¿qué podemos hacer? Podemos ver aquí lo que les comentaba. Podemos establecer persistencia en distintas máquinas, como por ejemplo workstations que no suelen ser monitoreadas por por muchos administradores, porque usualmente los administradores y threat hunters y personas del SOC se enfocan en proteger, obviamente, las joyas de la corona, como las llaman, que el controlador, que el segmento en donde están los administradores. Pero, por ejemplo, ese tipo de tácticas con invoke command, por ejemplo, y ejecutarlo en un listado de máquinas, lo que va a hacer es garantizarnos el acceso en máquinas aparentemente, eh, digamos, inocentes, pero que pueden garantizarnos un buen acceso bastante pues, útil. Y si la cuenta, todas las cuentas locales, cuando son custom o se crean manualmente, tienen el RID por encima de 1000, como están comentando ahí en Twitch. Entonces, usualmente lo que se hace es que cuando yo establezco este tipo de persistencias, claro, utilizo las herramientas y los otros ataques que pues han descubierto Benjamin Delphi, por ejemplo, el Golden Ticket. Utilizo muchísimas técnicas de persistencia para garantizar el acceso en caso de que pues, llegue a ser detectado. Y lo que hago, por ejemplo, es establezco este tipo de ataques como el RID hijacking a máquinas que tengan, por ejemplo, visibilidad directa con el controlador de dominio. Algún servidor interesante que lo que se puede hacer, por ejemplo, es que encontré un servidor que tiene habilitada la constraint delegation y puedo acceder a los tickets que están almacenados, digamos, en memoria, los tickets de Kerberos. Puede ser un TGT o un TGS, sin necesidad de tener, por ejemplo, en el NTLM. Ustedes sabrán que con el Kerberos constraint o constraint delegation lo que uno puede hacer es tomar el ticket y acceder al KS para luego obtener un token TGS y acceder con los privilegios del usuario que sea dueño de ese contexto de seguridad de ese ticket. Entonces, usualmente lo que se hace es, por ejemplo, con este RID hijacking es listo. Establezco una persistencia sobre un servidor que sé que en un futuro, en caso de que cambien las credenciales de dominio de, por ejemplo, un usuario privilegiado,
Yo sé que en esa máquina automáticamente o el usuario administrador se autentica o hace un proceso de delegación y el ticket de Kerberos, ya sea TGT o TS, se almacena y pasa por ese servidor. Y yo lo que hago es listo, yo ya sé que allá está digamos, esa información tan jugosa. Y a pesar de que el usuario en este caso cambie la contraseña, por ejemplo, yo todavía voy a tener el acceso con mi ticket de Kerberos para poder hacer temas de impersonación en el ataque. Máquinas de administradores y máquinas también poco sospechosas, como les decía, porque obviamente hay máquinas que se monitorean más. Entonces, uno puede establecer por ejemplo, ready hijacking en máquinas como puede ser de contabilidad, de administrativa, o digamos, eso ya depende mucho de la persona que está haciendo el red teaming. Entonces, en resumen, pues vimos este tipo de tácticas, técnicas y procedimientos relacionados a estos ejercicios. Nos dimos cuenta que, bueno, hay muchísimo por hacer antes de Nmap y antes de empezar a dejar logs por toda parte. Lo que podemos hacer es utilizar herramientas como Snort para pescar ese tipo de cosas que están haciendo broadcasting y obtener de ellos información que puede ser bastante útil para nuestros ejercicios. Lo recomendable siempre es utilizar herramientas oficiales o firmadas por Windows. Bueno, en excepción de PCF, que algunas soluciones ya le están detectando como algo sospechoso. Es muchísimo mejor utilizar estas herramientas en vez de, por ejemplo, soluciones ya creadas en otros lenguajes, por ejemplo, Python con CRAMAPEX, cosas que ya sabemos que pueden ser detectadas. Lo mejor si queremos ser tácticos es utilizar esto. Recordar que siempre todo deja rastro y por eso debemos mantenerlos lo más sigilosos posibles y ser muy creativo con nuestros ataques. En resumen, bueno, esta fue la charla. Perdón si me extendí un poco. Estos son mis datos de contacto. Si alguien está interesado, con muchísimo gusto, le puedo compartir las slides de la charla. Este es mi Twitter, mi página web y mi blog si tienen alguna duda y con muchísimo gusto los puedo ayudar. No sé si tengamos tiempo para responder algunas preguntas que estuve respondiendo por ahí. ¿Qué pasa si el usuario normal loguea a la máquina? Bueno, esa es una pregunta que está aquí. Lo primero que puede pasar es que si el usuario normal, por ejemplo, ya tiene el RAID hijacking implementado, nos podemos autenticar, por ejemplo, a través del puerto 445, o sea, por SMB, por cuenta local, directamente sobre la máquina o por escritorio remoto. Y lo que va a pasar es que, como les estaba comentando, el primary access token de esa sesión que se va a crear mmm, va a crearse con el RAID que asociamos. Entonces, a pesar de que nos autentiquemos como el normal user, vamos a tener los privilegios del usuario que hayamos designado, que puede ser en este caso administrador. ¿Listo? Bueno, igual si se perdieron algún módulo, qué pena con ustedes, no me fijé que no se estaba viendo, pero cualquier cosa que necesiten, listo, perfecto. ¿Qué trazas deja? Más que todo las trazas que deja son asociadas en el registro. Sin embargo, la única modificación que se hace realmente son 2 bytes. Entonces, por eso es bastante sigilosa. Obviamente, si hay controles, por ejemplo, de monitoreo de accesos extraños al registro o algo así, puede haber este tipo de detecciones. Pero lo que les comentaba, este tipo de soluciones y detección de estos accesos inusuales están, por ejemplo, en máquinas que suelen ser monitoreadas y no en todas. Entonces, por eso, cualquier duda que tengan respecto a este tema, me pueden escribir en Twitter o algo así. ¿El usuario normal usual por RDP tendrá el acceso de ser administrador? Sí, ese va a ser el acceso que tenga por escritorio remoto, por PC, exec, en general, con cualquier autenticación. Sí se puede utilizar con usuarios que no se utilicen habitualmente, pues depende obviamente de la configuración que se tenga. Entonces, por ejemplo, si sabemos que no se está monitoreando que el guest esté activo o no, pues se puede, por ejemplo, activar el guest. Sabemos que no se usa y le asignamos, por ejemplo, el array del guest, lo movemos de 501 a 500, por ejemplo. El GitHub que acaban de compartir, si ese es el módulo, ahí está la versión de la Ready Hijacking para PowerShell. Igual el de Meterpreter está ya, digamos, oficialmente en Metasploit. Entonces, si ustedes tienen la última versión, la más actualizada de Metasploit, pues pueden acceder a ese módulo. Listo. Y la última versión de Empire también ya lo tienen, la que está, ellos cerraron Spectre Ops, ya, digamos, dejó de proveerla, de mantener el proyecto, pero BC Security ya integró ese pull request que yo había hecho a Empire para integrar este módulo pues, a esta solución. ¿Listo? Cualquier duda que tengan, entonces estoy pendiente y muchísimas gracias. Les recuerdo, por favor, que el evento pues, está orientado a combatir el coronavirus, entonces les agradecería muchísimo que pues donen aquí a la Cruz Roja Colombiana. Y un saludo a Henry
y a Francisco, que fueron mis colegas de UCBAR. También se me olvidó mencionar que soy parte de UCBAR. Dieron una charla muy interesante de servicios de seguridad en microservicios. Entonces, cualquier duda estoy atento y muchísimas gracias a todos por venir a la charla. Cualquier duda, quedo pendiente. Listo.